Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Estamos hablando del comportamiento de los medios en procesos electorales y este bloque vamos a hablar de redes sociales. Verónica, tú te has encargado del estudio en redes sociales. En los dos estudios, el capítulo redes sociales es tuyo. A ver, hablas de que el 2014 fue las redes sociales fueron un componente sumamente importante. Marcaron agenda hasta algún punto, empujaron a reflejar algunos temas que parecía que los medios de comunicación tradicionales no estábamos reflejando y que al final por la presión de las redes sociales lo hemos hecho. Me ha llamado mucho la atención que, pues claro, yo seguí muy de cerca el proceso electoral del 2014 y pude ver claramente la presencia del Movimiento al Socialismo y Unidad Demócrata en las redes sociales. Sin embargo, parecería que este es un fenómeno nuevo. A raíz del último referéndum, todos hablan de las redes sociales, casi que fueron las redes sociales las que determinaron el resultado. Quiero que puedas hacerme un análisis de por qué crees que la gente piensa que es un fenómeno nuevo. Tu estudio da cuenta de que de ninguna manera es un fenómeno nuevo y que las redes sociales ya están presentes en campañas con mucha fuerza el 2014, con alguna presencia el 2009, pero con muchísimo impulso el 2014. No sé si te atreverías a hacer una comparativa de qué pasó el 2014, qué pasa ahora. Sí, yo creo que prefiero leerlo en términos de proceso porque efectivamente tiene que ver con eso, es un proceso que ya venimos viendo hace varios años. Solo como comentario, el estudio primero del año 2009 no tiene el capítulo de redes sociales digitales. Al momento que lo empezamos a presentar, un par de años después, nos vamos dando cuenta de que está emergiendo un nuevo actor, un nuevo escenario que son las redes sociales digitales, por lo tanto decidimos incluirlos en el 2014. Pero yo creo que esto incluso va más atrás. Yo recuerdo mucho que en las presentaciones de los libros estaba feliz de ir a varios departamentos porque me encontraba ahí con mucha gente con la que venimos dialogando del tema desde hace 12 años. Comunidades virtuales que en ese momento nos agrupábamos en torno a... Existimos desde hace muchos años en los que venimos más o menos entendiendo y además discutiendo la relación de la política con estos nuevos soportes, estas nuevas herramientas tecnológicas. Y por supuesto hay muchos estudios que lo preceden y demás. Yo creo que la ventaja que tiene es que tiene mucho dato porque se pudo hacer una inversión de tiempo, de recursos para tener mucho dato. Pero esta es una discusión que la comunidad web o las comunidades web vienen teniendo hace tiempo. Y efectivamente lo que pasa ya y podemos reflejar en este estudio es que nosotros como un primer hallazgo lo denominamos como las primeras elecciones democráticas web, las primeras elecciones web de la historia democrática. No por ello queremos negar que antes exista todo esto que señalo, pero que ya hay datos, ya hay dinámicas muy claras en las cuales ya se puede evidenciar que por lo menos desde el lado de los partidos políticos que entran en pugna en las elecciones generales 2014, ya hay esa preocupación, ya se invierten recursos para ello, ya se entiende que la campaña debiera estar en ello. Yo creo que hay, y es una hipótesis muy preliminar, el hecho de que haya una diferencia tan grande entre que la gente sienta ahora que las redes están presentes y cómo lo puede reflejar que ya estaban presentes el estudio en el año 2014, creo que tiene que ver con quiénes se dan cuenta de eso y en qué momento. Acá lo que sí damos cuenta es que los partidos políticos se dan cuenta de que hay unas nuevas herramientas a través de las cuales pueden llegar a un determinado público. Y sí, efectivamente, hay inversión de esfuerzos y de recursos, como señalas, con mayor presencia del MAS y de Unidad Nacional para sus campañas. Y ahí se demuestra que existen ya páginas web, todos los partidos lo tienen, existen cuentas de Facebook, hay mucho movimiento en Twitter, se lo utiliza para mostrar grupos y comunidades que apoyan un determinado partido político, un líder. ¿Qué creo yo que puede haber cambiado hasta ahora, hasta el 2016? Que en realidad no cambia tanto la lógica de las campañas, que es lo que aquí se refleja, sino la lógica de la participación política. Es decir, como ya están más inmersos los sujetos, los ciudadanos y las ciudadanas, se dan cuenta porque ya están adentro. Acá probablemente hay un nivel de participación, por supuesto, pero lo estamos mirando desde otro enfoque, desde el enfoque de las campañas. Y además yo creo que también tiene que ver con el tipo de elección. El tipo de elección, por la misma dinámica, por cómo se plantearon las campañas, la campaña no estuvo planteada por una premisa ciudadana. Y ese fue un poco el lineamiento de campaña que tuvieron. Entonces, por supuesto, eso convoca a la ciudadanía que se movilice. Bajo esa matriz de operación de campaña,
Lo que te toca es generar que la ciudadanía se manifieste. Entonces hacen un buen uso de redes sociales, que por supuesto empieza a generar climas, y los climas empiezan a generar dinámicas, mensajes, y se vuelve toda esta bulla que hemos vivido, entre la que se mezclaban campañas, información, guerra sucia, etcétera. Pero por supuesto creo que tiene que ver también con el paso del tiempo y el tema de conectividad en Bolivia. Es un tema que estamos superando, quizás no al ritmo que quisiéramos, pero cada vez con un poco más de rapidez, que la conectividad en Bolivia llegue a más gente a través de los celulares, por lo menos, que es la mayor cantidad de conectividad. Entonces, por supuesto, esto va a ser en el futuro, lo mediremos con más precisión, que más actores vayan entrando a esto que se denomina el espacio público digital. Fernando, ¿las redes sociales están empujando la agenda de los medios? No, yo creo que es al revés todavía, y que lo que hay es más bien que las redes sociales amplifican lo que los medios dicen, pero si los medios no están por detrás, lo que se pone en las redes es poco influyente, ¿no? Es decir, tiene que haber, y hay en los hechos, ¿no es cierto?, una referencia a algún medio serio, ¿no?, para que tenga empuje lo que se difunde, ¿no? Por de lo contrario es una opinión personal y se toma como tal, y no va más allá de un grupo pequeño de seguidores, ¿no? Por ejemplo, en Facebook, incluso Twitter, ¿no?, cuando uno pone un comentario tiene pocos retuiteos, ¿no?, pero cuando uno pone una noticia inmediatamente eso genera otras reacciones. Entonces los medios siguen siendo fundamentales porque son el primer, como ha dicho el estudio, el primer instrumento de información. Segundo, porque es una información confiable, ¿no?, porque cuando tiene un sello de algún medio de comunicación uno puede confiar en eso y saber que no es una mentira, porque en las redes puede uno encontrar decenas de mentiras, ¿no es cierto? Y entonces hay una especie de complicidad entre ambas cuestiones, ¿no?, pero que están los intérpretes exagerando en el polo de las redes, ¿no?, pensando que son las redes, por ejemplo, incluso en el gobierno, ¿no?, que son las redes las que crean esta cuestión, ¿no? Cuando, por ejemplo, el escándalo que relacionó al presidente, etcétera, no hubiera sido posible si no hubiera habido periodistas, ¿no es cierto?, que daban determinadas informaciones que luego eran reproducidas y comentadas y convertidas en memes y todo esto, ¿no? Ahora, yo añadiría además que las redes por eso no son causa sino efecto, y además que son tan importantes o han sido tan importantes en el referéndum porque han sido el espacio de la campaña negativa. Como la ley no permite la campaña negativa en los medios, ¿no es cierto?, la campaña negativa, que es una necesidad política, ¿no?, cuando se hace campaña política sabes que necesitas la campaña negativa para avanzar, para, ¿no?, detener al otro y demás, se ha trasladado a las redes sociales, ¿no? Y entonces, de ahí que hayan adquirido tanto interés, digamos, porque la campaña negativa siempre es más suculenta que la positiva, ¿no es cierto? ¿Qué teníamos en la televisión? Teníamos a un gobierno diciendo, hemos hecho esto, la estabilidad, ¿no?, y otros hablando de democracia, de cosas aburridas, ¿no? En cambio, la campaña negativa estaba en las redes y todo el mundo se enganchaba con eso. Y obviamente no es lo mismo que un spot televisivo negativo, ¿no? Eso de hecho. Pero en este caso ha sido muy, muy fuerte la campaña negativa porque se ha articulado con ciertas noticias de los medios, lo que respalda mi tesis, ¿no? Entonces, campaña negativa ha amplificado hechos reales que pasaban en los medios, y eso ha sido muy poderoso para digamos, crear cierto humor, ¿no?, cierta atmósfera, cierto clima, ¿no? Cierto clima, exacto. Fernando, pero cuando en las redes vemos este contraste, digamos, que se basa en cosas que no siempre han sido ciertas, y es verdad que la población ha ido y acudido a las redes. Tú, Fiaré, lo tuiteó, de hecho, ¿no? Una señora en Santa Cruz decía, lo único que tenemos veraz son las redes, ¿no? Entonces, a mí me pareció escandaloso ese comentario. Realmente he sentido así una cosa horrible, porque bueno, uno está acá intentando decir un montón de cosas ciertas, con personas, con rostros, te das cuenta, y que la población pues responde y dice, yo creo en las redes,
¿no? Es el único espacio donde dicen la verdad. Pero si uno hace, digamos así, un muestreo, ¿no?, de las redes, en un 50% hay evidentemente una amplificación de la información, hay periodistas que con comentarios, por ejemplo, Carlos Mesa, básicamente las respuestas que hace las hace en el Twitter, no llama a una conferencia de prensa, él anota 5 cosas en el Twitter y eso sale al día siguiente en el periódico, ¿no es cierto? Estas cosas las encontramos, pero también encontramos lo otro que de pronto tienen el mismo peso. Y no tienen la misma fuente, evidentemente, pero luego son consideradas por el internauta casi al mismo nivel. ¿Cómo se resuelve esto desde tu visión? ¿Qué harías tú? Porque estamos plagando la red de información que no siempre es cierta. Yo no creo en la regulación coercitiva, creo que la gente tiene que aprender a usar las redes, ¿no? Todos tenemos ese deber, incluso yo estoy en proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, recibiendo algunos golpes. Un post tuyo que me ha hecho reír mucho, sí, es verdad. Sí, recibiendo insultos y demás, pero tenemos que aprender a manejar las redes y a valorar las redes. Esa señora se equivoca claramente, ¿no es cierto? Pero no se puede negar también que todos los medios serios están en las redes. O sea, las redes y los medios no son tampoco dos realidades diferentes, ¿no es cierto? De ninguna manera. Todos los medios serios están en las redes. Entonces, cuando uno dice las redes, también está hablando de las páginas web y de la información digital de la gente que da la cara y hace un trabajo correcto, ¿no? ¿Qué significa saber usar las redes? Crear, por ejemplo, en Facebook un grupo de contactos, ¿no es cierto?, que realmente sea informativo y nutritivo, ¿no es cierto? Eliminar los elementos racistas, ¿no?, agresivos, violentos, ir cerrando esas posibilidades a la gente que lo hace sistemáticamente con denuncias dentro del propio Facebook, ¿no?, que tiene su propia regulación, por supuesto. Y, en fin, yo creo que criticando, ¿no?, lo que estamos haciendo ahora, hablando de las redes, ¿no?, analizando cada una de las redes, porque ahorita estamos realmente en pañales en Bolivia, ¿no? Ya en otros países ya no hablan pues de las redes, hablan de la última red, ¿no? Claro. Que Instagram y no sé qué, ¿no? Porque ya hay mucho más cultura en ese sentido. Entonces, ya Facebook es para viejitos y para aburridos, ¿no? Todos se van a Instagram, los jovencitos, o se van a esta otra cosa. Entonces, tenemos todavía que aprender, pero yo no creo que sea un problema. Primero, no es causa de las redes el que haya perdido el sí. Eso es totalmente falso. No, definitivamente, claro. Y segundo, ni tampoco de los medios de comunicación, ¿no? Los medios son un reflejo de procesos que ocurren, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, pueden ser determinantes en una campaña, ¿no? Pero la culpa de fondo es por qué llegar a una campaña en una situación tan comprometida que una noticia te cambie la victoria, ¿no? Eso es lo que tiene que preocuparse el gobierno, porque hemos llegado del 61 a una situación angustiosa, ¿no? Y eso significa evaluar si valía la pena el referéndum, que lo están haciendo bien, que lo están haciendo mal. Esa es la actitud autocrítica real. No hay que echarle la culpa a los medios, porque así como los medios ahora han sido negativos para el gobierno, ¿no es cierto? Ha tenido mala suerte electoral el gobierno en esta campaña, han sido muy positivos en otros momentos, ¿no es cierto? Lo han empujado decisivamente. Entonces los medios juegan a favor o en contra, son un poco ciegos en ese sentido. Lo importante es lo que la gente percibe, ¿no? Y entre las cosas que percibe la gente, con esto termino, es que el gobierno está mintiendo, que está constantemente diciendo cosas que no son del todo ciertas. ¿Por qué? Porque se utilizan mal los medios estatales, ¿no? Los medios estatales se utilizan de una manera muy sesgada, muy burda, ¿no? Y no hay espacios para la discusión, que vengan otras personas, etcétera, etcétera. Entonces la gente cree que el gobierno está constantemente mintiendo. Cuando va a las redes, se encuentra con todo lo burdo, pero al revés, ¿no es cierto? Mayoritariamente en contra del gobierno. Entonces dice, esto es veraz. Porque la gente ha estado un poco años, digamos, sin escuchar ese tipo de acusaciones, incluso algunas bastante deleznables, ¿no? Y cuando las ve, entonces siente feliz, siente un espacio de libertad. E incluso varios colegas nuestros nos están diciendo, las redes son una maravilla, ¿no? Claro. Cuando también son un peligro, ¿no? ¿Pero por qué? Porque sienten que hay un espacio de libertad que no hay, especialmente
en la comunicación oficial, ¿no? José Luis, las redes, a ver, eres un convencido, hemos leído hace 2, 3 semanas, creo que publicaste un artículo donde indicabas que realmente que no sería lo correcto regular las redes, nada fuera que no sería lo correcto, que no se puede. O sea, sencillamente, aunque uno tenga la voluntad de hacerlo, eso no se puede hacer. Aparecerán nuevas redes, como tú lo anotabas en el estudio, que realmente hay un montón de redes que no se están utilizando. Pero José Luis, si entendemos a la red como una herramienta de comunicación, ¿no? ¿Qué pasa con el silencio electoral? ¿No? O sea, 72 horas antes, 72, ¿verdad? Sí. No se puede decir absolutamente nada en los medios tradicionales, en la televisión, en el periódico, etcétera. Pero en las redes, a nombre de que no se puede controlar, ¿no es cierto? Pues no sucede el silencio electoral, ¿no? Entonces, al hablar de que todas de las redes también son una herramienta de comunicación, ¿no estaríamos en un momento de replantearnos el tema del silencio electoral? Es decir, si hay un espacio por donde tú puedes comunicar, ¿no? Y dependiendo también cuál es la capacidad del partido político, de la opción, etcétera, de poder instalarse en las redes. Eso pasa por equipos caros, por campañas, por promociones, es decir, las redes tampoco son gratuitas, es decir, uno puede abrir su cuenta gratis, pero para el alcance eso cuesta dinero, ¿verdad? Entonces, ahí también hay una cuestión de asimetría, es decir, un partido pequeño que no tenga la posibilidad de contratar un equipo de campaña de redes sociales frente a un partido grande que sí tenga esa posibilidad económica. Entonces ahí el silencio electoral no estaría no habría que volver a pensar, que repensar realmente si deberíamos apostar al silencio electoral o realmente suspenderlo, porque hay una herramienta de comunicación que no te permite que exista ese silencio electoral realmente. Sí, justo lo que hemos visto en nuestra primera evaluación de lo que fue el referéndum del 21 de febrero, es que el silencio electoral efectivamente no se respetó ni en las redes ni en los medios, ¿no? No hay una prohibición expresa, o sea, ha habido una exhortación a que se respete el silencio electoral, pero en esas 72 horas, la idea del silencio electoral es que se reservan 72 horas para que el ciudadano libre de campaña, libre de propaganda, decida o reafirme su voto sin presiones, sin mensajes, ¿no? Esa es la idea del silencio electoral, pero efectivamente no se respeta, ¿no? No lo han hecho los medios tampoco. Hemos visto el mismo día de la votación, el 21 de febrero, analistas en medios que decían, si gana esta opción es que renace la democracia, si gana esta otra es que se destruye el país. El 21 de febrero, ¿no? En pleno silencio electoral. Entonces, nosotros creemos que sí hay que reafirmar la importancia del silencio electoral como un derecho de la ciudadanía, pero plantearlo en términos realistas. No lo vamos a poder prohibir, no vamos a poder prohibir que se difundan mensajes, sobre todo en las redes, ¿no? Y creo que eso va a ser parte del debate político, va a ser parte de este aprendizaje del uso de las redes, de quizás en algún momento mecanismos de autorregulación, pero es ingenuo y hasta inútil pensar que se va a poder lograr que las redes sociales respeten el silencio electoral, ¿no? Y eso tiene relación con lo que mencionaba hace un momento. Uno de los insumos fundamentales de este estudio es que hay una interacción muy activa entre redes y medios de difusión y redes sociales digitales en lo que se denomina escenarios transmediáticos, ¿no? Temas que nacen en los medios y se amplifican, se memetizan, se viralizan en las redes, temas que nacen en las redes y son parte de la agenda informativa de opinión. De los 13 estudios que estudia Verónica, de los 13 sucesos de campaña que estudia Verónica, 5 nacieron en las redes y una campaña muy importante, Machistas fuera de las listas, que derivó en una movilización y en la renuncia de un candidato, surgió en las redes y se movilizó a partir de las redes, por supuesto, sí, yo recuerdo el tema de lo de Samuel se empujó mucho en la red, o sea, no fue el primer fenómeno lo que sucedió ahora en el referéndum. Yo recuerdo el 2014 las redes empujaron muchos temas, ahí se podía ver, digamos, in extensum, escuchar ese audio, etcétera, etcétera. Pero la fortaleza se da en la interacción con los medios de difusión, ¿no? Claro. Como dice Fernando, no pueden ir sola a las redes Me tengo que ir a un corte. Y voltear un gobierno. Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, no es hotel.